Ok, vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es el inciso A. Me dice integral x secante cuadrada x con respecto a x. Recuerden que el método que estamos utilizando es el de integración por partes. Debemos de identificar 4 elementos principales para enseguida aplicar la fórmula de integración. Lo primero que tienen que hacer es identificar los 4 elementos que voy a ocupar para aplicar mi fórmula de integración por partes. Primero, necesitamos saber quién va a ser u y necesitamos saber quién va a ser dv. En este caso, observen, y la primera función que tenemos es algebraica y la siguiente expresión que tenemos es trigonométrica. Entonces, al estar primero la algebraica, en este acrónimo de ILATE, pues le vamos a llamar u a la x y le vamos a llamar dv a lo que sobre de mi función, que es una expresión trigonométrica secante cuadrada x, y recuerden que dv siempre debe ir acompañada de x. Una vez que ustedes encuentren esos dos elementos, u y dv, vamos a encontrar la derivada de u y vamos a encontrar v. Y después vamos a aplicar la formulita. Para encontrar la derivada de x, nosotros sabemos que, como lo estudiamos en el curso anterior, la derivada de x es 1 con respecto a dx, porque lo que nos pide es la diferencial. Entonces, en realidad, quedaría aquí solamente dx, porque la derivada de x es 1 y sabemos que aquí está de manera imaginaria. Después, dv, para encontrar v, tenemos que integrar esta parte de aquí. Integral secante cuadrada x con respecto a x, v será igual a, y vamos a ver en el formulario cuál es la formulita que van a ocupar. Una vez que ubiquen su fórmula en el formulario de integrales, se dan cuenta que integral de secante cuadrada x es igual a tangente x. Ahora sí, ya tengo mis 4 elementos, ya tengo u y su derivada, ya tengo dv y ya tengo v. Ahora sí voy a sustituir en esta formulita de aquí. Vamos a sustituir los 4 elementos encontrados. Esto va a ser igual a u, ¿y cuánto vale u? Vale x. V, ¿cuánto vale v? Tangente x. Menos integral, ¿cuánto vale v? Vale tangente x. ¿Y cuánto vale du? Pues de x, y lo voy a poner aquí. Y después vamos a resolver la integral que me marca aquí mi formulita. Tenemos x, tangente x va a pasar igual, esto no se mueve, menos, y ahora van a buscar en su formulario de integrales cuál es la integral inmediata de tangente x. Entonces vamos a ver el formulario y nos damos cuenta que la integral de tangente x es igual a logaritmo secante x. Entonces lo voy a poner aquí, menos logaritmo, entre paréntesis, secante x más mi constante. Y esto sería mi resultado final del primer ejercicio. Paso número 1, identificar quién es u, identificar quién es dv. De acuerdo al acrónimo, tenemos aquí una función que es logarítmica y otra que es algebraica, que es la de dx.
Entonces, de acuerdo al acrónimo, tenemos primero la logarítmica y luego la algebraica. Por lo tanto, la logarítmica que tenemos aquí va a ser U, logaritmo natural X, y lo que nos sobra de la función va a ser dv, que en este caso solamente será de X, y eso es lo que voy a integrar. También ocupamos saber cuál es la diferencial de U, y tenemos que ver en el formulario de derivadas cuál es la derivada del logaritmo natural de X. Vamos a ver el formulario de derivadas. Obtenemos del formulario que la derivada de U es 1 entre X con respecto a X, porque lo que obtenemos es la diferencial. Acuérdense que la diferencial es la derivada por el incremento de X. Y después aquí vamos a obtener V. ¿Cómo obtenemos V? Pues tenemos que integrar dV. La integral de dx, sabemos que cuando tenemos una integral junto a una d de derivada, se van a eliminar y solamente me va a quedar x. Entonces, ahora sí ya tengo mis 4 elementos, ya tengo u, ya tengo du, ya tengo dv y ya tengo v. Ahora sí voy a sustituir en la formulita de derivación por partes y quedaría de la siguiente manera. Esto es igual a u. ¿Cuánto vale u? Logaritmo natural x. Y después, menos integral, por v. Aquí me falta por v. Tenemos u por ¿cuánto vale v? Vale x y lo voy a poner entre paréntesis. Ahora sí, menos integral. ¿Y cuánto vale v? X. Por du, ¿cuánto vale du? Pues du lo voy a poner entre paréntesis y vale 1 entre x con respecto a quién? A dx. Es esta partecita de aquí, que es lo que vale du. Ahora, la primera parte va a pasar igual, logaritmo natural x, y esta x la puedo pasar al inicio para quitar el paréntesis. Menos, y aquí primero tenemos que hacer una operación antes de resolver la integral. Si observan aquí, nosotros podemos multiplicar, lo voy a poner con otro color para que logren diferenciar. Aquí tenemos que agregar un 1 imaginario. Y si nosotros agregamos un 1 imaginario, ya se convierte en fracción. Y vamos a tener que hacer multiplicación de fracciones. Numerador por numerador y denominador por denominador. Esto quedaría igual a integral. Y tenemos x por 1, obtenemos x. Entre 1 por x, obtenemos x. Con respecto a dx. Si nosotros observamos esto, hacemos la división, nos damos cuenta que la x con la x se va a eliminar porque nos da 1. Y de esa forma quedaría x logaritmo natural, x menos integral. Esto ya se eliminó y solamente me quedó dx. Esto es igual a x logaritmo natural, x menos integral con derivada se va a eliminar y entonces me va a quedar menos x. Y esto más c porque ya integré y esto sería mi resultado final. X logaritmo natural x menos x más c. Y hasta ahí termina mi ejercicio del inciso B. En el inciso D tenemos integral arco tangente x con respecto a x. Y lo primero que tienen que hacer, recuerden que es identificar quién es u y quién es dv. U y dv son los primeros elementos que yo voy a encontrar. De acuerdo al acrónimo ILATE, ¿quién se encuentra primero? ¿Una función trigonométrica o una función algebraica? Y vemos que la
trigonométrica se encuentra después de la algebraica, pero es más sencillo derivar esta parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí le vamos a llamar U. Y será arco tangente X. Y DV será dx. Después vamos a calcular la diferencial de U y vamos a calcular V. Esta parte la vamos a derivar y esta parte la vamos a integrar. Entonces vamos a buscar en nuestro formulario de derivadas una fórmula derivada de arco tangente X y vamos a, de mi formulita es igual a dx1 más x cuadrada, tal como lo marca en la fórmula de derivadas. Y vamos a integrar dv. V es igual a integral con derivada se elimina y me queda solamente x. Entonces v es igual a x. Después vamos a sustituir esos 4 elementos en mi fórmula de integral por partes. Esto es igual a u. ¿Cuánto vale u? Arco tangente X menos integral. ¿Y cuánto vale v? X. ¿Y cuánto vale du? Vale, fíjense bien, aquí tenemos dx, siempre es lo que queda al final, y aquí tenemos que es entre 1 más x cuadrada. De ahí, ustedes tienen que integrar esta parte de aquí. Vamos a ver ahorita cómo se integra. La primera parte va a pasar igual, arco tangente X va a pasar igual. Y aquí vamos a integrar esta partecita de aquí. Vamos a derivar, a esto le vamos a llamar U. Entonces lo vamos a derivar. Lo voy a poner de este lado con un color diferente, en donde me dice que U es igual a 1 más X cuadrada. Y vamos a derivar esa parte de ahí. Esto es para ver si mi función está completa o tengo que completar. La derivada de 1 es 0. Acuérdense que la derivada de toda constante es igual a 0. Y la derivada de x cuadrada es 2x por su incremento x. Observen y tenemos x de x, que es esta x que tenemos aquí, y esta de x. ¿Qué le estaría faltando? Le faltaría el 2. De este lado lo voy a agregar multiplicando y afuera de la integral recuerden que lo tenemos que agregar dividiendo. Entonces quedaría un medio integral y ahora sí ya está completa. Ahora sí ya puedo poner integral de x, 1 más x cuadrada. Mi resultado quedaría como, esta x, recuerden que la puedo pasar al inicio. Quedaría x arco tangente, ahí me comí una x, me faltó una x chicos ahí en el desarrollo, menos un medio, y ahora vamos a integrar la del logaritmo natural, me dice que es logaritmo de u. ¿Quién es u? Esta parte que está aquí en el denominador, 1 más x cuadrada. Y como ya quité el símbolo de integral, me quedaría más mi constante y esto sería mi resultado final. Vamos a resolver el último ejercicio de la actividad, que es el inciso E. Me dice integral x logaritmo natural x con respecto a x. Y observamos que en este caso tenemos primero la logarítmica y después la algebraica. Entonces vamos a poner u, que es igual a logaritmo natural x, y tenemos que dv
En esta parte de u pusimos logaritmo natural x. ¿Qué nos sobró? Para dv nos sobró x con respecto a x. Después, esta u la vamos a derivar. Entonces, diferencial de u. Y si buscamos en nuestras formulitas de derivadas, nos damos cuenta que la derivada del logaritmo natural de x es igual a dx entre x. Y si integramos x con respecto a x, vamos a obtener lo siguiente. Entonces aquí ya no sería dv, sino sería que estamos encontrando v. La integral de x con respecto a x, vamos a ver la formulita de u a la n, porque aquí tenemos un 1 imaginario como exponente. Entonces, u a la n más 1 de la fórmula entre n más 1 también de la fórmula es igual a x a la 2 entre 2. Esto es lo que va a valer v. Después vamos a integrar, vamos a aplicar, la formulita, vamos a sustituir. ¿Cuánto vale u? En este caso, u vale logaritmo natural x. Y lo vamos a poner aquí. Logaritmo natural x. ¿Y cuánto vale dv? dv vale x con respecto a x. A ver, ahora sí, retomando el ejercicio, tenemos u, que es logaritmo natural, y luego multiplicándolo por v. Lo estaba multiplicando por dv. V es x cuadrada entre 2. Y después tenemos menos integral, esto es de la fórmula, y v vale x cuadrada entre 2. Por du, ¿cuánto vale du? Du vale dx entre x. Para no ponerlo aquí, entre x, lo voy a poner en el denominador de x cuadrada. Esto va a ser igual a x cuadrada entre 2, solamente voy a acomodar estos términos, aquí no vamos a resolver nada, logaritmo natural, x, y aquí sí voy a integrar. Primero debemos de hacer esta operación. Aquí tenemos una división algebraica. Recuerden que en una división algebraica aquí tenemos un 1 imaginario, entonces el número que tenemos que sacar de la integral es un medio. Quedaría un medio integral x cuadrada entre x con respecto a x. Y ahora sí vamos a resolver esta división algebraica. Recuerden que en la división algebraica se restan los exponentes. Entonces, esto es igual a x cuadrada entre 2 logaritmo natural x menos un medio. Y ahora sí vamos a resolver esta operación. Todavía no integramos, x cuadrada entre x, al exponente del numerador le tenemos que restar el exponente del denominador. Entonces me quedaría integral x. Y después esto con respecto a x. Ahora sí vamos a integrar. Quedaría x cuadrada. Estoy haciendo todos los pasos, chicos, pero si ustedes pueden omitir alguno, lo pueden hacer. Menos un medio. Y ahora sí vamos a integrar x. Entre paréntesis, acuérdense que es la fórmula de u a la n. X a la n más 1 entre n más 1. ¿Cuánto vale n? N recuerden que es el exponente que tenemos aquí. Y como ya integré, ahora sí va a ser más c. Y voy a continuar de este lado. Voy a poner x cuadrada entre 2 logaritmo natural x menos un medio, paréntesis, x a la 1 más 1, x a la 2, entre 1 más 1, 2, más
mi constante de integración. Y ahora sí, el último paso es eliminar ese paréntesis. ¿Cómo lo voy a eliminar? Por medio de una multiplicación. Numerador por numerador, denominador por denominador. En ese ejercicio sobre todo vi que hubo muchos errores. Pudiera ser alguna confusión, no lo sé, pero aquí va quedando el resultado correcto. X cuadrada entre 2, logaritmo natural X, y hacemos la multiplicación 1 por X cuadrada, entre 2 por 2 queda 4, más mi constante. Y ahora sí, esto sería mi resultado final.